En esta lección aprenderemos a cómo utilizar las variables en el lenguaje Java. Para esto recordemos que en algunas clases anteriores ya vimos lo que son los tipos de datos, en este caso, y los tipos de variables que pueden ser privadas o pueden ser variables globales. En este caso, por ejemplo, en Java, si nosotros quisiéramos utilizar una variable, podemos declararla dentro de un método. En ese caso sería una variable privada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa variable privada no puede ser accedida desde otros métodos. Ese ejemplo, por ejemplo, podría ser que yo declare en el método main la variable x y le asigne el valor 20 o 23 en este caso. Yo puedo volver a declarar una variable x con un valor distinto en otro método. ¿Por qué? Porque aunque lo esté declarando dos veces dentro de la misma clase, son variables locales del método. Una es del método main, es la variable x del método main, pero esta es la variable x del método imprimir. Si yo quisiera imprimir estas variables, voy a utilizar system.out.print ln, ¿sí? Y voy a imprimir la variable x. Va a ser distinto que yo imprima el valor de la variable x del método imprimir. Para eso voy a utilizar tanto el objeto como el mismo método. Entonces, por ejemplo, primero tengo que hacer la declaración del objeto. Solo como ejemplo demostrativo, te diría hola mundo objeto es igual a new hola mundo, con paréntesis porque estoy haciendo referencia al objeto. Entonces, para empezar, aquí ya va a hacer esta instrucción que es imprimir la variable x, pero aquí va a imprimir también la variable x, pero del método imprimir. Entonces, aquí imprimir objeto punto imprimir. En este caso está esperando un parámetro, lo voy a borrar. Aquí, vamos a ver qué pasa. Deberá imprimir dos valores distintos, el valor 23, que es la variable x, pero del método main, y el valor 3, que es también la variable x, pero del método imprimir. ¿Ok? Si yo quisiera declarar una variable de tipo cadena o carácter, puedo utilizar el tipo de dato string seguido del nombre de la variable. Entonces aquí le voy a poner car como de carácter y puedo hacer la asignación dentro de la misma línea. Voy a poner mi nombre, ¿sí? Es decir, la variable que se llama car tiene el valor Emanuel. ¿Ok? Voy a utilizar otra variable de tipo carácter y a este le voy a poner car2, que va a ser un mensaje que se va a llamar hola mundo, ¿sí? Bueno, le voy a poner nada más hola, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es pasar estos dos parámetros al método imprimir para que me imprima los dos parámetros que yo le estoy pasando. Entonces, primero le tengo que decir a mi objeto, a mi método, perdón, que va a recibir una variable de tipo carácter que se va a llamar car. Puede ser el mismo nombre o puede ser un nombre distinto, seguido de otro variable de tipo string que va a ser car2. Entonces, si yo quisiera imprimir ahora las variables que me están llegando, yo puedo utilizar system.out.print ln es para que nos imprima una nueva línea y puedo decir que me mande las variables car2 más car, pero falta ponerle aquí que le tengo que pasar esos parámetros. Ok, me falta un punto y coma. Ahora sí. Ok, entonces
variable X del método main, variable X del método imprimir y paso de parámetros de variables de tipo string, ¿sí?, a un nuevo método. ¿Qué otro tipo de variables podemos utilizar? Por ejemplo, si no quisiéramos necesariamente almacenar números enteros, quisiera yo tener un poco de más exactitud en mis cálculos, entonces puedo declarar una variable de tipo flotante. Por ejemplo, la variable f, que va a tener el valor 34.5. Si yo la declaro de esta manera, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque al final de mi valor yo tengo que ponerle el tipo, entonces tengo que agregarle la letra f, que esta letra f no es igual que decir el nombre de la variable. ¿Ok? Si yo quisiera imprimir la letra f, bueno, aquí cambio la literal y con esto puedo imprimir. ¿Qué otro tipo de datos existen? Bueno, existen muchísimos datos. Los más básicos o los que comúnmente se utilizan son los tipos de datos string, enteros, flotantes, decimales. También tenemos otro tipo de datos bastante interesante, que es el tipo de dato booleano. Este nos puede almacenar un verdadero o nos podría almacenar un falso. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos ver cómo declarar y almacenar información en las variables. ¿Ok? Hay otro tipo de variables que son los atributos. Entonces, también podemos hacer mención a estos. Puedo definir un atributo. En este caso va a ser un atributo privado que se va a llamar nombre y que el tipo de dato es string. Lo interesante de esto es lo siguiente. Que yo puedo decir, voy a eliminar esto y vean, voy a decir ahora que car va a tomar la asignación. Bueno, primero voy a inicializar mi atributo, entonces para eso utilizo objeto, nombre, aquí voy a decir Emanuel. ¿Sí? Y a continuación objeto punto nombre, perdón, aquí es un atributo, es igual a esta variable. Luego diría que voy a imprimir, voy a utilizar este método, pero en lugar de pasarle la variable car, yo puedo pasarle el valor del atributo. Para eso utilizo objeto.nombre, ¿sí? Y con esto prácticamente yo puedo estar haciendo referencia. Pero si yo creara otro objeto, voy a crear un objeto 2 de tipo hola mundo. Objeto 2 va a ser igual a new hola mundo y voy a decir objeto 2 punto nombre Pedrito. Puedo mandar imprimir ese objeto. Objeto 2 punto imprimir. Y ahora necesito pasarle el atributo nombre, ¿sí?, seguido de la variable car2. Entonces, con esto voy a tener hola Manuel y hola Pedrito. Espero que con esto quede un poco claro cómo es el uso de variables en Java.